Mayo es el último mes para que las empresas realicen el pago de utilidades a sus trabajadores, pero alrededor de esta obligación existen varios mitos y realidades. Sobre ellas vamos a platicar esta tarde con Salvador Garrido. Él es socio y presidente del consejo de la firma Garrido Licona. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Darío, muy bien, buenas tardes. ¿Todas las empresas, nadie se salva, deben de pagar sus utilidades? Bueno, ese es un mito en este caso, pero la realidad es que no todas las empresas deben de pagar utilidades. Y partamos de que el reparto de utilidades es, si tú tienes utilidad, tienes que pagar el 10% de esa utilidad a tus trabajadores. Pero si no tienes utilidades, el resultado que tú tuviste en el ejercicio es de pérdida, pues obviamente no estás obligado al pago de estas utilidades porque tuviste pérdida. También en el caso de empresas de nueva creación, existe la posibilidad, la ley te da la posibilidad de no pagar por ser de nueva creación este reparto de utilidades. Aun y cuando tuvieses utilidades, la ley te dice, las empresas de nueva creación, el primer año de ejercicio, no estás obligado a ese pago de PTU. Entonces, no todas las empresas deben de pagar PTU. Mito número 2, ¿todos los trabajadores tienen derecho a esa PTU? La respuesta es sí, excepto el director general o administrador único, en este caso, porque de ahí en fuera todos los trabajadores deben de percibir y obviamente verse favorecidos con el pago de este reparto de utilidades. Pero obviamente para que sean favorecidos deben de existir utilidades en la empresa. De lo contrario, pues obviamente no se tendría este derecho. Mito 3, la PTU a distribuir siempre es el 10% de la utilidad fiscal. La respuesta es no siempre es el 10%. Lo que establece la Ley Federal de Trabajo y las diversas disposiciones es que efectivamente tú tienes que aplicar el 10%, que es como si fuera una tasa, a las utilidades. Pero la ley tiene un cálculo en donde se debe de determinar un límite y ese límite se tiene que observar. Si el monto de ese límite es menor al 10%, tú pagas el monto que te corresponde hasta el límite. No debes de pagar más. Generalmente todos asociamos con que es el 10%. Si tienes una utilidad de 100, 10 pesos son para los trabajadores. Pero siguiendo la mecánica y el procedimiento, si el procedimiento te lleva a que el límite sea 8, porque la Ley Federal de Trabajo así te lo establece, tú solamente repartes los 8 que te corresponden conforme a la Ley Federal de Trabajo. Mito 4, ¿los trabajadores tienen derecho a 3 meses de PTU? La respuesta es no. Ese es justo el límite que se establece, en este caso, en la Ley Federal de Trabajo, ya sea 3 meses de sueldo o el promedio de los últimos 3 años, lo que sea mayor. Pero si una empresa, en este caso, no tiene utilidades, pues obviamente no tiene la obligación de pagar este concepto porque hubo pérdidas y no hay utilidad a repartir. Mito 5, ¿la comisión mixta de PTU no es necesaria? ¿Quiénes la integran? A ver, la comisión mixta es indispensable. La comisión mixta no es más que un órgano que se crea dentro de la empresa, constituida por representantes de la empresa y por representantes de los trabajadores que determinan y se aseguran de que los lineamientos que se establezcan y que lo que establece la Ley Federal de Trabajo para el reparto de utilidades se cumpla al pie de la letra y se aseguran de que se haga un reparto de utilidades correcto. Y es la forma en la cual se le da legalidad y formalidad al reparto de utilidades. Si no se constituye esta comisión mixta, existe el problema de que no se le da esta formalidad y en consecuencias pueden haber situaciones legales de incumplimiento para con los trabajadores. Por eso es indispensable que sí se constituya en las empresas esta comisión mixta. ¿Y en la práctica sí sucede? ¿Sí hay comisiones mixtas? En la práctica muchas empresas así lo hacen, pero también existen varios casos en donde lamentablemente no se sigue este protocolo jurídico y formal. Y es ahí donde viene la observación hacia las empresas y la recomendación de que sí constituyan esta comisión mixta. El no hacerlo es una mala práctica que pone en riesgo a su empresa.
Mito 6, ¿todos los trabajadores tienen derecho a recibir el mismo monto de la PTU? La respuesta es no. La PTU se determina, obviamente, bajo este cálculo del 10% o hasta el límite, y se determina para cada trabajador de manera particular. Y se determina considerando el sueldo que tiene el trabajador, así como los días laborados. Déjame pensar que tú y yo trabajamos en la misma empresa, bueno, iba a decir en el Heraldo. Obviamente, al ser personal de esta empresa, en este caso, pues tú tienes un sueldo, yo tengo un sueldo, tú trabajas X días, yo trabajo otro número de días, y en consecuencia, el monto que tú vas a recibir respecto del mío es distinto. No puede ser igual. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque se determina en función del sueldo que yo percibo o tú percibes y los días que efectivamente trabajamos. Mito 7, ¿solo existen en la ley el límite de 3 meses y promedio de 3 años? Bueno, ese es un mito. También en términos jurídicos existen los casos en donde el límite es de un mes, dependiendo del tipo o giro que realice la actividad. Por ejemplo, se establece que aquellas empresas cuyo ingreso o utilidad se genere con motivo de rendimientos de crédito, como pueden ser las instituciones bancarias o las que den en arrendamiento bienes inmuebles, ellas tienen un límite de pago de un mes, aun y cuando hay una controversia ahí respecto de este tema. Lo que te quiero transmitir aquí es que hay situaciones particulares que para cada tipo de empresa habrá que observarse. Y en consecuencia es importante que se entre en cada empresa a esos detalles. Y también obviamente para los trabajadores es indispensable que conozcan estos conceptos, porque a veces la mala información nos lleva a exigir o a no exigir el pago de PTU de una manera que no procede. Salvador, decíamos que hoy es, o más bien este mes es la fecha límite para pagar la participación de utilidades a los trabajadores. ¿Cómo viste los 2 últimos años, estos 2 años de crisis por el COVID? Me imagino que en este 2023 ya veremos un mayor margen para la PTU. Así es, mira, yo te diría que en el caso de la época de pandemia hubo empresas que se vieron muy afectadas y desde luego el reparto de utilidades a las empresas no se dio. Existieron sectores que fueron obviamente impactados, en este caso el tema del COVID pues generó un mayor movimiento y generó un monto importante de utilidades. Ejemplo, la industria farmacéutica, los afectados, por ejemplo, la industria turística, pues ellos en esos años se les dieron difícil y no pagaron PTU. Pero las empresas se vieron favorecidas, pues sí tienen el pago de PTU. Hoy en día yo te puedo decir que las empresas en general tienen una perspectiva de crecimiento y desarrollo en general y que es muy probable que estén pagando PTU. Por eso es importante revisar con detalle este cálculo. Hoy, afortunadamente, tenemos condiciones que nos permiten seguir haciendo negocios y hacer crecer nuestros negocios. No es el mejor momento, pero tampoco estamos en el peor. Me parece que las empresas en general están generando utilidades y puede haber este concepto hacia los trabajadores. Pues qué bueno escuchar eso, Salvador Garrido, socio y presidente del Consejo de la firma Garrido Licona. Un gusto que nos acompañes esta tarde. Un placer, Darío. Debido al incremento de robo de datos, las empresas están buscando nuevas opciones tecnológicas para enfrentar este delito. En la era digital, México requiere de soluciones más seguras para evitar el robo de datos. Los riesgos por ciberataques derivados de la sobreexposición